buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Gámez Romero, soy licenciada en Comunicaciones. Estudio en la Universidad del Valle de México, Campus Roma, y el tema de hoy va a ser las películas de Emilio El Indio Fernández. Hay que recordar que Emilio Fernández es el director más trascendente y más importante dentro del cine mexicano. ¿Por qué? Porque es un ícono para el cine mexicano del siglo de oro. Hay que recordar que el siglo de oro abarca en la década de los años 50, donde las principales actrices eran Marga López, Columba Domínguez, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete. Entonces son los representantes, son las actrices y actores más importantes del cine mexicano. Emilio Indio Fernández su historia es de pobreza y de humillación, por lo cual él de alguna manera trata de representar esta problemática a través de sus películas. No debemos olvidar que para poder entender las películas de Emilio Fernández tenemos que entender su sentido crítico social. ¿A qué me refiero con esto? A que es cómo la gente, cómo el pueblo va a interpretar o va a crear una nueva historia a través de su entorno, de lo que le rodea, lo que aprende, lo que escucha. A través de eso va a poder el público interpretar las películas de Emilio Fernández. Las dos películas importantes o las dos películas en donde vamos a trabajar esta vez son Salón México y María Candelaria. Hay que recordar que Salón México, en ambas películas, Gabriel Figueroa, es su fotógrafo de cabecera, es con el que hizo Mancuerna, el Indio Fernández dirigiendo y como revisando los argumentos de las películas, y Gabriel Figueroa con la fotografía. Ellos mencionan que tenían una relación muy estrecha, que eran muy amigos y que siempre hablaban de amigos, y el Indio Fernández le pedía ciertas tomas en el momento y él las hacía cuando él se las pedía, aunque el storyboard o el guión marcara otro tipo de tomas. En ese momento, si a él se le ocurría cambiarlo, él lo cambiaba y no había ningún problema. También hay que recordar que Eisenstein es ruso y es una de las principales influencias que tiene el Indio Fernández a través del cine de Hollywood. ¿Por qué del cine de Hollywood? No hay que olvidar que el Indio Fernández nació en México, pero a través de los años, conforme su historia personal, el maltrato del padre, el abandono de su madre, él emigra a Estados Unidos y empieza a trabajar en Hollywood. Su primer película del Indio fue Janitzio, en 1934, donde él representa a un indio. Entonces, a partir de esa película, él quiere demostrar la otra parte del mexicano, ¿ok? En las dos películas que ya les había mencionado, de María Candelaria y Salón México, en las dos se aprecia y se ve el machismo, la discriminación hacia las mujeres. Entonces, en María Candelaria los actores principales son Pedro Armendáriz y Dolores del Río, que Dolores del Río es la que hace Candelaria. Ellos dos hacen pareja en esa película. La película es realizada en Xochimilco, donde los dos venden flores. Al paso del tiempo ellos tratan de vivir juntos, de casarse, pero la situación económica del momento no lo permite, por lo que al pueblo llega un pintor extranjero y le pide a ella que pose para él para una pintura. Ella posa, de alguna manera hace un semidesnudo, lo cual en la época, estamos hablando de 1940 más o menos, y el desnudo era mal visto, por lo cual, y más en los pueblos, porque en ese entonces hay que recordar que Xochimilco no era una delegación o un lugar como lo conocemos actualmente, era una zona lejana a la ciudad. Entonces pues había más restricción y había más intolerancia a estas cosas, por lo cual ella posa, la gente del pueblo se da cuenta, la tacha de mujer de la calle, de una cualquiera, y aunque Pedro Armendáriz, que era su pareja en la película, la defiende, ella muere apedrada
apedrada por el pueblo la apedrea y ella muere en la mera plaza de Xochimilco. En el lado opuesto, que sería Salón México está situada en el centro de la ciudad, donde existía un salón llamado Salón México. En esa película los actores principales es Miguel Inclán, que es el que hace del policía de del salón, y Marga López, que es la que trabaja o cobra por bailar. En aquel entonces, lo que ahora le llamábamos ficheras, que era, vulgarmente se dice fichar, cobraban por una copa o algo, ella cobraba por pieza, por bailar, porque era el que mejor bailaba. Ella vivía en una vecindad al lado del salón, la cual era pues movida o regenteada de alguna manera, como se puede decir, por alguien, por un tipo el cual la explotaba, la humillaba, abusaba de ella y le robaba el dinero, etcétera. Entonces es tanto la obsesión, el Miguel Inclán le ayuda, esto no se puede dar, y hasta que llega un momento en que Marga López lo mata en el cuarto donde ellos vivían. Entonces, con estas dos películas, que son las más representantes del sentido crítico social, hablamos de un machismo hacia la mujer y de pues sí, de un machismo hacia la mujer donde sobresale que el hombre tiene que ser más fuerte y más poderoso que la mujer, cuando sabemos que los dos podemos hacer las mismas cosas, los dos tenemos derechos y obligaciones de alguna manera. Pero la investigación también habla de cuatro episodios importantes, donde primero vamos a tomar los antecedentes de El Indio Fernández, cómo se hicieron las películas, sus influencias y las partes técnicas de la película. ¿Por qué hablamos del tema del sentido crítico y del machismo en las películas? ¿Por qué? Porque nosotras, como mexicanos, nos quejamos de un machismo, de no hay una igualdad entre un hombre y una mujer, pero ¿cómo puede haber si uno mismo lo fomenta? Es tan fácil como en casa. Siempre oímos el sírvele a tu hermano, el ayúdale a tu hermano, el recoge el plato de tu hermano. Cuando el hombre puede hacer exactamente las mismas cosas que la mujer, ¿no? Tanto lavar los trastes o recoger la mesa o recoger el plato. Entonces no nos podemos quejar de algo que nosotras mismas estamos trabajando o provocando hasta cierto punto. Otros aspectos importantes del Indio Fernández es que, bueno, es algo que nadie sabe, pero el Indio Fernández posó para la estatuilla del Oscar. El Oscar que conocemos actualmente, la estatuilla que se da por las películas, es el cuerpo que tenía en 1920, 1930, el Indio Fernández, más o menos. Con este trabajo puedo comprobar la hipótesis donde es verdad que nosotros los mexicanos principalmente fomentamos el machismo y ayudamos a que esto crezca sin hacer nada por cambiarlo. Por eso es que ahora yo invito a las nuevas generaciones a que cambiemos esta parte, esta visión de que el hombre solamente puede, o que la mujer tiene que ser sumisa y atender al hombre, cuando las cosas tienen que ser y deben de ser iguales.